Buenos sábados, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su espacio, un libro y un café. Hermoso poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias, mil gracias por abrir un espacio en su día para sentarnos con una tacita de café, abrir nuestras Biblias y permitir que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Hoy llegamos a un capítulo que para muchos creyentes resulta desafiante. Quizá incluso mientras escuchabas el tema sentiste una mezcla de emoción y preocupación. Porque cuando escuchamos la palabra evangelización, muchos pensamos inmediatamente, yo no sé hablar. Me da miedo que me hagan preguntas que no pueda responder. No tengo el don del evangelismo. Seguramente Dios pueda usar a otras personas mejor que a mí. Si alguna vez has pensado así, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Muchos hombres y mujeres de Dios también experimentaron temor, debilidad e inseguridad. Sin embargo, el Señor obró poderosamente a través de ellos. No porque fueran extraordinarios, sino porque confiaron en un Dios extraordinario. Ese es precisamente el énfasis de Donald Whitney que desarrolla en este capítulo. La evangelización no comienza con nuestra capacidad, comienza con el corazón de Dios. Y cuando entendemos cuánto nos ha amado Cristo, compartir el evangelio deja de verse como una obligación pesada y comienza a convertirse en una respuesta natural de gratitud y amor. Así que prepara tu Biblia, abre tu corazón y pidámosle al Señor que nos enseñe a mirar a las personas con los mismos ojos que miró Jesús. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amado Señor y Padre bueno, Padre misericordioso, gracias porque un día más estamos aquí, Señor, pidiéndote primero que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos también agradecerte porque un día alguien habló de ti y llevó el evangelio hasta nuestra vida. Gracias porque no nos dejaste en nuestra condición de pecadores, Señor, sino que nos buscaste con tu amor y nos alcanzaste por medio de Jesucristo, amado Padre. Hoy queremos pedirte que mientras estudiamos este tema, quites de nosotros el temor, la indiferencia y cualquier excusa que nos impida compartir las buenas noticias de salvación. Llena nuestro corazón, Señor, de compasión por quienes aún no te conocen. Enséñanos a depender del Espíritu Santo y no de nuestras propias fuerzas. Y que al terminar este estudio no solo hayamos aprendido más sobre el evangelismo, sino que salgamos con el deseo renovado de vivir y anunciar el evangelio con amor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Permíteme hacerte una pregunta muy personal. ¿Recuerdas tú quién te habló por primera vez de Jesucristo? Tal vez fue un pastor, quizás un amigo, una madre, un abuelo, un maestro de escuela dominical, quizás un compañero de trabajo o incluso una persona cuyo nombre ya ni recuerdas. Pero alguien en algún momento de su vida decidió hablarte del amor de Dios. Y gracias a esa obediencia, hoy conoces al Salvador. ¿Te has detenido a pensar en eso? Dios pudo haber enviado un ángel para anunciar el evangelio.
Podría haber escrito su mensaje en el cielo. Podría haber utilizado cualquier otro medio sobrenatural. Sin embargo, decidió usar personas comunes, ¿sí? Personas como tú y como yo. Eso no significa que el éxito del Evangelio dependa de nosotros. No. Significa que por pura gracia Dios nos permite participar en su maravillosa obra de anunciar a Cristo al mundo entero. Qué privilegio tan inmenso. Donald Whitney nos recuerda que la evangelización no es simplemente una actividad de la iglesia, es una disciplina espiritual. Y como toda disciplina espiritual, no busca hacernos sentir importantes. Busca conformarnos al carácter de Cristo. Mientras compartimos el Evangelio, aprendemos a depender más del Señor, a amar más a las personas y a confiar en el poder de su palabra. Llegamos ahora al primer gran principio de este capítulo. La evangelización no es una tarea reservada únicamente para pastores, misioneros o personas con un don especial. Es algo que el Señor espera de cada uno de nosotros, de todos sus discípulos. Quiero aclarar algo importante. La Biblia enseña que algunos creyentes reciben un don específico de evangelista, ¿sí? Para edificar a la iglesia. Pero también enseña que todo cristiano está llamado a dar testimonio de Cristo. Es decir, no todos tienen el mismo ministerio, pero todos tenemos la misma misión. La diferencia es muy importante. Donald Whitney explica que muchos creyentes han dejado el evangelismo en manos de unos pocos, ¿sí? Porque piensan que no están capacitados. Sin embargo, el llamado de Jesús alcanza a cada uno de nosotros. Te invito a leer Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron algunas de las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Ahora, observemos cuidadosamente. No dijo: si algunos desean hacerlo. Tampoco dijo: solo los más preparados. No dijo tampoco: únicamente quienes tengan facilidad para hablar. Nuestro Señor dio una comisión a sus discípulos y esa comisión continúa vigente para la iglesia de hoy. Hacer discípulos, anunciar el Evangelio, enseñar la palabra, acompañar a quienes comienzan a seguir a Cristo. Este mandato no nace de una carga impuesta por un Dios exigente. Nace del corazón de un Salvador que desea que personas de toda lengua, pueblo y nación conozcan la esperanza, sí, esa esperanza del Evangelio. Si esta responsabilidad es tan clara en la Biblia, ¿por qué muchas veces guardamos silencio? Donald Whitney menciona varias razones que siguen siendo muy actuales. Una de ellas es el temor. Tememos ser rechazados. Tememos que las personas se burlen de nosotros. Tememos no saber qué responder. Tememos perder una amistad. Tememos equivocarnos. Y si somos sinceros, a veces también existe otro problema. Nos hemos acostumbrado tanto
a la gracia de Dios, que dejamos de maravillarnos por el milagro de la salvación. Cuando olvidamos de dónde nos sacó el Señor, el Evangelio deja de arder en nuestro corazón. Pero cuando recordamos que Cristo nos encontró cuando estábamos perdidos, algo cambia dentro de nosotros. Ya no hablamos de Jesús para cumplir una obligación. No, ahora hablamos de Él porque no podemos permanecer indiferentes ante un amor tan grande. Y te invito a leer Hechos 4:18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan fueron amenazados. Les ordenaron guardar silencio. Hablar de Jesús podía costarles la libertad e incluso la vida. Sin embargo, respondieron con una frase que sigue desafiando a la iglesia hasta nuestros días. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué diferencia! Ellos no hablaban porque fueran valientes. No, ellos hablaban porque habían sido transformados por Cristo Jesús. Cuando una persona ha experimentado verdaderamente el perdón, la gracia y la esperanza del Evangelio, resulta difícil guardar silencio. No porque quiera imponerse sobre otros, no, para nada, sino porque desea que otros también conozcan al Salvador. Aquí encontramos una verdad muy hermosa. La motivación correcta para evangelizar nunca es la culpa. Tampoco es el deseo de demostrar que somos buenos cristianos. La verdadera motivación es el amor, sí, el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús resumió toda la ley en esos dos grandes mandamientos. Cuando amamos al Señor con todo nuestro corazón, deseamos obedecerle. Y cuando amamos a las personas, no podemos ser indiferentes a su necesidad espiritual. Imagina que un médico descubre un único tratamiento capaz de salvar una vida. ¿Tú crees que lo guardaría solo para él? Por supuesto que no. El amor lo impulsaría a compartir esa buena noticia. De manera mucho más profunda, nosotros hemos recibido el mensaje de salvación eterna en Cristo Jesús. Nosotros no somos mejores que nadie. Simplemente somos pecadores alcanzados por la gracia. Y precisamente por eso queremos que otros también conozcan esa gracia. Si este estudio está fortaleciendo tu caminar con el Señor, este es un buen momento para suscribirte a un libro y un café. Cada semana estudiamos juntos la palabra de Dios y las disciplinas espirituales para crecer en una fe firme, bíblica y centrada en Cristo. Si conoces a alguien que necesita ánimo para vivir su fe o desea aprender más de las Escrituras, comparte este video. Mi oración es que cada estudio llegue a muchos corazones que anhelan conocer más del Señor. Quisiera hacerte una pregunta con mucho respeto y mucho cariño. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús con alguien?
Piénsalo. Y no te pregunto esto para hacerte sentir mal o hacerte sentir culpable. Te lo pregunto porque yo también necesito examinar mi propio corazón. Tal vez el Señor no te está llamando hoy a predicar delante de una multitud. Quizás te está invitando a hablar con tu vecino, a escuchar a un compañero de trabajo, a orar por un familiar, a compartir un versículo con alguien que está sufriendo, a contar lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. No subestimes esos pequeños actos de obediencia. Muchas veces Dios usa una conversación sencilla para comenzar una obra eterna en el corazón de una persona. Nosotros no controlamos el resultado, claro que no. Eso le pertenece solamente al Señor. Pero nuestra responsabilidad es sembrar la semilla con amor, fidelidad y humildad. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, tal vez hoy piensas que no tienes mucho que ofrecer. Quizás sientes que tu historia es demasiado común o que no sabes expresar bien tu fe. Pero recuerda esto, Dios nunca ha buscado personas perfectas para anunciar el Evangelio. Ha usado a hombres y a mujeres que reconocen su debilidad y dependen de su gracia. Moisés dijo que no sabía hablar. Jeremías dijo que era muy joven. Pedro había negado al Señor. Pablo recordaba constantemente su pasado. Y sin embargo, Dios los usó para llevar esperanza a multitudes. Lo mismo puede hacer contigo. No porque sea suficiente, sino porque Cristo es suficiente. Y cuando un creyente comprende la grandeza, comprende la grandeza del Evangelio que ha recibido, compartirlo deja de ser una carga y se convierte en un privilegio lleno de gratitud. Hasta aquí aprendimos que la evangelización es una responsabilidad que el Señor ha confiado a cada uno de los creyentes. Pero quizás mientras escuchabas este estudio, surgió una pregunta muy sincera en tu corazón. ¿Y si no sé qué decir? O tal vez otra. ¿Y si la persona rechaza el mensaje? O incluso esta. ¿Y si no soy capaz de convencer a nadie? Si alguna vez has tenido esos pensamientos, quiero decirte algo que puede traer descanso a tu corazón. Nunca ha sido responsabilidad del creyente convertir a una persona. Jamás. Nuestra responsabilidad es anunciar fielmente el Evangelio. Pare de contar. Es Dios quien transforma el corazón. Esta verdad atraviesa todo el Nuevo Testamento y está muy presente en la enseñanza de Donald Whitney. Sí, cuando olvidamos esto, el evangelismo se convierte en una carga. Pero cuando lo recordamos, recuperamos el gozo de ser simplemente instrumentos en las manos del Señor. Te invito a leer Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Observa cuidadosamente las palabras del apóstol Pablo. Él no dijo, yo soy el poder de Dios. Tampoco dijo, mi capacidad para predicar es el poder de Dios. Dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí hay que notar qué diferencia tan grande.
Muchas veces pensamos que el éxito del evangelismo depende de nuestra facilidad para hablar. Creemos que necesitamos encontrar las palabras perfectas o responder cada pregunta con absoluta precisión. Sin embargo, la Biblia dirige nuestra atención hacia otro lugar. El poder no está en nuestra elocuencia. El poder está en el mensaje de Jesucristo. Es el Evangelio el que anuncia que Dios ama al pecador, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Ese mensaje sigue teniendo el mismo poder hoy que tenía cuando fue anunciado por los primeros discípulos. Porque el poder no cambia y Dios tampoco cambia. Donald Whitney nos recuerda que la evangelización siempre debe realizarse con una profunda dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Podemos preparar una conversación, podemos estudiar las Escrituras, podemos responder, sí, podemos responder con respeto y con amor. Pero solamente Dios puede abrir el corazón de una persona. Jesús habló de esta obra del Espíritu y te invito a leer Juan 16 del 7 al 11. La palabra dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren, es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Y saben una cosa, qué alivio produce comprender esta verdad. Porque no estamos solos cuando compartimos el Evangelio. Dios mismo está obrando. Muchas veces no veremos inmediatamente el resultado. Pero eso no significa que el Señor no esté trabajando en el corazón de quien escuchó el mensaje. Quizás aquella conversación sea la primera semilla. Quizás otra persona continúe regándole. Y quizás, tiempo después, Dios concede el crecimiento. Existe una idea que puede desanimarnos. Pensamos que Dios solo usa personas extraordinarias. Pero cuando observamos al apóstol Pablo, descubrimos algo muy diferente. Te invito a leer 1 Corintios 2, del 1 al 5. La palabra dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo podía haber impresionado a todos con su preparación. Sin embargo, decidió que la confianza de las personas no descansara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Él comprendía algo fundamental. Si las personas eran convencidas únicamente por su capacidad para hablar,
su fe sería frágil. Pero si eran transformadas por la obra del Espíritu Santo, su fe tendría un fundamento firme. Esto también nos enseña a nosotros una gran lección. No necesitamos aparentar ser expertos. Podemos acercarnos con humildad, con sinceridad, con amor, con la confianza de que Dios hará aquello que nosotros jamás podríamos hacer. Aquí encontramos una de las luchas más comunes. Todos quisiéramos que cada persona aceptara inmediatamente el Evangelio. Pero la realidad es diferente. Jesús mismo fue rechazado. Los apóstoles fueron rechazados. Y la iglesia continúa experimentando rechazo en muchos lugares del mundo. Donald Whitney recuerda que nuestro llamado no consiste en garantizar resultados, consiste en permanecer fieles. El rechazo no siempre significa que hicimos algo mal. Sí, porque enseguida empezamos a decir, ay, yo creo que lo que le dije no estuvo bien, no le convencí. A veces significa que la persona aún no está dispuesta a escuchar. Otras veces el Señor continúa obrando en silencio. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Leamos juntos 1 Corintios 3, 6 y 7. La palabra dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. ¡Qué hermosa imagen! En ocasiones Dios nos permite sembrar, en otras nos permite regar. Y algunas veces tenemos el privilegio de ver el fruto. Pero en todos los casos, la gloria pertenece únicamente al Señor. Además de anunciar el Evangelio con nuestras palabras, nuestra manera de vivir también habla. No sustituye el mensaje del Evangelio, porque las personas obviamente necesitan escuchar quién es Cristo y qué hizo por nosotros. Pero un testimonio coherente puede abrir puertas para compartir ese mensaje. Jesús dijo que los creyentes son la luz del mundo. Te invito a leer Mateo 5, 13 al 16. La palabra dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros tratamos a otros con paciencia, cuando perdonamos, cuando actuamos con honestidad, cuando respondemos con mansedumbre, cuando servimos sin buscar reconocimiento, las personas comienzan a preguntarse, ¿qué produce ese cambio? Y entonces tenemos la oportunidad de hablar de Cristo. Y no para llamar la atención sobre nosotros, sino para dirigir toda la gloria hacia Él. Tal vez has estado pensando, no sé suficiente para hablar del Evangelio. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que Cristo ha hecho en tu vida? Si la respuesta es sí,
Ya tienes algo verdadero que compartir. No necesitas conocer todas las respuestas para comenzar a dar un testimonio. Puedes hablar de cómo el Señor te encontró, de cómo perdonó tus pecados, de cómo sigue transformando tu corazón. Y cuando alguien haga una pregunta que no sabes responder, no tengas miedo de decir, no lo sé, pero voy a estudiarlo y con gusto seguimos conversando. La humildad también honra al Señor. Recuerda que no estamos llamados a demostrar cuánto sabemos. Estamos llamados a señalar a Cristo. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las personas buscan respuestas en muchos lugares. Algunos buscan paz en el éxito, otros en el dinero, algunos en las relaciones, otros en filosofías o ideologías. Sin embargo, ninguna de esas cosas pueden reconciliar al ser humano con Dios. Solo Jesucristo puede hacerlo. Por eso, el Evangelio sigue siendo la noticia más importante que una persona puede escuchar. No existe mensaje más urgente, no existe esperanza más grande. Y Dios, en su gracia, ha decidido confiarnos ese tesoro para compartirlo con otros. Y saben, es un privilegio tan inmenso. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, quizás llevas mucho tiempo orando por un hijo, una esposa, un esposo, un amigo o un compañero de trabajo. Tal vez ya les has hablado de Cristo más de una vez y todavía no ves cambio. No te desanimes. Recuerda que el poder nunca ha estado en tus palabras. El poder pertenece a Dios. Sigue orando, sigue amando, sigue viviendo un testimonio fiel. Y cuando el Señor abra una oportunidad, sigue compartiendo el Evangelio con humildad y esperanza. Nunca sabemos cuando una semilla sembrada con lágrimas dará fruto para la gloria de Dios. Porque el mismo Señor que abrió nuestro corazón, también puede abrir el corazón de aquellos por quienes hoy estamos orando. Hasta aquí hemos descubierto dos verdades, ¿sí? Dos verdades fundamentales. La primera es que la evangelización no es una tarea reservada para unos poquitos creyentes, no. Es un llamado que el Señor hace a todos sus discípulos. La segunda es que el poder no está en nosotros. El poder está en el Evangelio y en la obra del Espíritu Santo. Pero ahora llegamos a una pregunta muy práctica. Si todo creyente está llamado a compartir el Evangelio, ¿por qué a muchos nos resulta tan difícil hacerlo? Quizás porque esperamos sentirnos completamente preparados. Pensamos, cuando conozca más la Biblia, cuando ya no tenga miedo, cuando tenga todas las respuestas, entonces ahí les voy a hablar de Cristo. Sin embargo, Donald Whitney nos recuerda una verdad muy importante. La evangelización, al igual que la oración, la lectura de la Biblia o la adoración, es una disciplina espiritual. Y una disciplina no se desarrolla de un día para otro, se cultiva
crece con la práctica, se fortalece mediante la obediencia constante y la dependencia del Señor. Esto significa que nadie comienza siendo un evangelista experimentado. Todos, absolutamente todos, aprendemos mientras caminamos con Cristo. Oigan, y realmente qué esperanza tan grande. Porque si somos sinceros, el temor ha acompañado a muchos creyentes desde el principio. A veces tememos ser rechazados. Otras veces pensamos que vamos a decir algo incorrecto. En ocasiones nos preocupa dañar una amistad. Y otras veces simplemente no sabemos cómo comenzar una conversación. La Biblia no ignora esos sentimientos. Pensemos en Timoteo. Era un hombre fiel, amaba al Señor, servía con dedicación. Y sin embargo, Pablo tuvo que animarlo a no dejarse dominar por el temor. Y esto está en 2 de Timoteo 1, 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Observemos cuidadosamente. Pablo no le dice, nunca sentirás miedo. Le recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ¿saben una cosa? La diferencia es enorme. El valor cristiano no consiste en no sentir temor. Consiste en obedecer al Señor, aun cuando existe temor, confiando en que Él está con nosotros. Donald Whitney hace un énfasis que no debemos pasar por alto. Antes de hablar con las personas acerca de Dios, debemos hablar con Dios acerca de las personas. Qué importante es esta verdad. Con frecuencia buscamos mejores argumentos, mejores respuestas, mejores estrategias, pero olvidamos orar. Sin embargo, el evangelismo nace en el corazón de Dios. Por eso debemos pedirle que prepare tanto nuestro corazón como el de quienes escucharán el mensaje que les vamos a compartir. Te invito a leer Colosenses 4, del 2 al 6. Dice la palabra, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Observa cómo Pablo pide oración. No solamente para que se abran puertas, también pide oración para anunciar el mensaje con claridad y sabiduría. Esto nos enseña que la oración y la evangelización nunca deben separarse. Siempre va unida la una a la otra. ¿Sí? La una sostiene a la otra. Cuando oramos por nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, comenzamos a verlos con mayor compasión. Y muchas veces Dios utiliza esas mismas oraciones para abrir oportunidades inesperadas. Donald Whitney
también nos recuerda que la vida del creyente debe respaldar el mensaje que proclama. No significa que debamos ser perfectos. Si así fuera, nadie podría hablar de Cristo. Significa que nuestras palabras y nuestra manera de vivir deben caminar en la misma dirección. Las personas observan cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Cómo reaccionamos cuando enfrentamos problemas. Cómo hablamos de otros. Cómo administramos nuestro tiempo. Cómo respondemos cuando nos equivocamos. Nuestro testimonio no reemplaza el Evangelio. Pero ¿saben una cosa? Puede abrir puertas para que otros estén dispuestos a escuchar. Y cuando fallamos, porque obviamente todos fallamos, también tenemos la oportunidad de mostrar humildad, pedir perdón y dar testimonio de la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Hay creyentes que esperan una ocasión extraordinaria, diferente, maravillosa para compartir el Evangelio. Imaginan grandes auditorios, viajes misioneros, eventos especiales. Y mientras esperan esos momentos, pasan por alto las oportunidades que Dios coloca cada día delante de ellos. Jesús habló con una mujer junto al pozo, con un cobrador de impuestos, con un hombre ciego, con niños, con personas rechazadas por la sociedad. El Señor aprovechaba todas las circunstancias cotidianas para revelar el amor del Padre. Eso también podemos hacer nosotros. Una conversación después del trabajo o una visita a un vecino, una llamada telefónica, un cafecito con un amigo, una palabra de esperanza para alguien que atraviesa una pérdida. No sabemos cuándo una conversación sencilla puede convertirse en el comienzo de una nueva vida en Cristo. Por eso debemos caminar atentos a las oportunidades que el Señor prepara. Esta pregunta aparece con mucha frecuencia y es completamente comprensible. Vivimos en una cultura donde las personas tienen muchas preguntas. Sí, muchas preguntas acerca de la fe. ¿Y qué hacemos cuando no conocemos la respuesta? La respuesta no es fingir. La respuesta es la humildad. Como te dije anteriormente, puedes decir con tranquilidad, esa es una muy buena pregunta, pero no conozco la respuesta. En este momento no la sé, pero voy a estudiarla y con gusto seguimos conversando. Lejos de debilitar nuestro testimonio, esa actitud demuestra sinceridad y deseo de aprender. Donald Whitney anima al creyente a seguir creciendo continuamente en el conocimiento de la palabra. Mientras más conocemos las Escrituras, más preparados estaremos para responder con mansedumbre y con respeto. Pero nunca olvidemos que nuestra confianza no descansa en saberlo todo, descansa en Cristo. Y aquí detengámonos por un momento. Jesús nunca vio a las personas como proyectos, las veía como ovejitas sin pastor. Te invito a leer Mateo 9:35 al 38 y la palabra dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje nos muestra el corazón de Cristo. Antes de enseñar, antes de sanar, antes de enviar a sus discípulos, Jesús sintió compasión. Esa palabra es muy profunda. No habla de una emoción pasajera. Habla de un amor que impulsa a actuar. Quizá una de las razones por las que nos cuesta evangelizar es porque dejamos de mirar a las personas con los ojos de Jesús. Nos acostumbramos a ver sus errores, sus diferencias, sus opiniones, pero olvidamos que son personas creadas a imagen de Dios y profundamente necesitadas de su gracia. Cuando el amor de Cristo llena nuestro corazón, el evangelismo deja de ser una obligación. Se convierte en una expresión natural de ese amor. Y quisiera proponerte algo muy sencillo para esta semana. No te propongas hablar con 10 personas. Comienza orando por una. Piensa en alguien que aún no conoce al Señor. Escribe su nombre. Ora diariamente por esa persona y pídele a Dios que abra una puerta para poder conversar, que prepare su corazón y que también prepare el tuyo. Claro. Después, cuando el Señor abra la oportunidad, habla con sencillez. No intentes impresionar. Habla de Cristo, habla de su amor, habla de lo que Él ha hecho en tu vida y deja el resultado en manos del Señor. Quizá nunca imaginaste que un paso tan pequeñito podría ser el comienzo de una historia eterna. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, tal vez llevas mucho tiempo pensando que no eres la persona indicada para compartir el evangelio. Pero recuerda algo. Jesús no llamó a sus discípulos porque fueran los más preparados. Los llamó porque estaba dispuesto a formarlos. Y sigue haciendo lo mismo hoy. No esperes sentirte completamente listo. No, nunca lo vas a estar. Camina con Cristo, conoce más su palabra, ora por las personas, ama sinceramente y cuando Él abra la puerta, habla de aquel que transformó tu vida. Porque Dios suele hacer cosas extraordinarias por medio de personas que simplemente decidieron dar un paso de obediencia. Y quizá ese paso que hoy te parece pequeño sea el instrumento que el Señor use para llevar esperanza eterna al corazón de alguien. Hemos recorrido juntos un camino muy hermoso. En la primera parte comprendimos que la evangelización no es una tarea reservada para quién, exacto, para unos poquitos, sino es un llamado que el Señor nos hace a todos sus discípulos. En la segunda parte descubrimos que el poder no está en nuestras palabras,
ni tampoco está en nuestras habilidades, sino en el Evangelio y en la obra transformadora del Espíritu Santo. En la tercera parte, entendimos que la evangelización es una disciplina espiritual que se cultiva ¿con qué? Con oración, con obediencia y una vida que refleje a Cristo. Ahora llegamos al final de este capítulo con la pregunta más importante de todas. ¿Qué fue lo que impulsó a Jesús a venir a este mundo? Piénsalo. Y la respuesta no es simplemente una doctrina para aprender, es una verdad que debe transformar nuestra manera de mirar a las personas. Porque cuanto más conocemos el corazón de Cristo, más deseamos compartir su amor con quienes todavía no lo conocen. Te invito a leer Lucas 19:10. La palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras resumen de manera hermosa la misión del Señor Jesús. Él no vino a buscar fama. Él no vino para recibir aplausos. No vino para construir un reino terrenal. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Detengámonos por un momento en esa palabra. Buscar. Cuando alguien busca algo con insistencia, es porque tiene un gran valor. Así nos vio el Señor. No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos justos, sino porque su amor es inmenso y su gracia es infinita. Donald Whitney nos recuerda que cuando entendemos este amor, la evangelización deja de ser un deber frío y se convierte en una respuesta de gratitud. No hablamos de Cristo para ganar el favor de Dios. Hablamos de Él porque ya hemos sido alcanzados por su misericordia. Ahora te invito a leer Mateo 9:35 al 38. La palabra de Dios dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje revela uno de los aspectos más hermosos del corazón de nuestro Salvador. Él tuvo compasión y en su infinito amor no las despreció, no rechazó a nadie, ni señaló sus pecados, solo los vio como ovejitas sin pastor. Y es una imagen muy linda. Una ovejita sin pastor está desorientada, está expuesta al peligro, no sabe a dónde ir. Y así veía Jesús a las personas. Y si queremos parecernos a Él, necesitamos pedirle que transforme nuestra manera de mirar a quienes nos rodean. Porque, ¿saben? Es muy fácil etiquetar a las personas por sus errores, por sus decisiones, o por su manera de pensar o su manera de vivir. Pero Cristo nos invita a ver más allá, a reconocer que detrás de muchas sonrisas hay corazones heridos, corazones dolidos. Detrás de muchas apariencias hay una profunda necesidad de esperanza,
Y detrás de muchas vidas aparentemente exitosas, hay un vacío que solo Dios puede llenar. Algo muy hermoso que destaca Donald Whitney es que las disciplinas espirituales no solo producen fruto en otras personas, también transforman al creyente que las practica. Y la evangelización no es la excepción. Cuando comenzamos a orar por quienes no conocen a Cristo, créame, nuestro corazón también cambia. Nos volvemos más sensibles, más pacientes, más dependientes de Dios. Y estamos aprendiendo a amar como Él ama. Esperamos con fe. Confiamos en que el Señor siga obrando, aun cuando nosotros no vemos los resultados inmediatos. Porque así somos nosotros. Dejamos de vivir centrados únicamente en nuestras propias cosas, en nuestras propias necesidades, en nuestros propios problemas, y comenzamos a interesarnos por el destino eterno de quienes nos rodean. Y ese también es un fruto de la piedad. Porque saben, una vida piadosa nunca se encierra en sí misma. Siempre mira hacia Dios y hacia el prójimo. Y vivimos en una época en la que muchas personas experimentan soledad, ansiedad, desesperanza y un profundo sentido de vacío. Algunos han perdido el rumbo. Otros viven cargando culpas que no saben cómo enfrentar. Muchos buscan respuestas en lugares que nunca podrán satisfacer el anhelo más profundo de su corazón humano. Y precisamente por eso el Evangelio sigue siendo tan necesario. La iglesia no existe únicamente para reunirse los domingos. Existe para reflejar a Cristo en el mundo. Cada creyente es llamado a ser luz en medio de la oscuridad. No con arrogancia, no con dureza, no con un espíritu de superioridad, sino con humildad, con verdad, con amor. Cuando una iglesia vive de esa manera, las personas no solo escuchan un mensaje, también pueden ver el poder transformador del Evangelio reflejado en la vida de quienes siguen a Jesús. Quisiera invitarte a hacer algo muy práctico. Piensa por un momento en 3 personas que aún no conocen al Señor. Tal vez son familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, conocidos del barrio. Escribe sus nombres en un lugar donde puedas verlos cada día. Ora por ellos con perseverancia. Pídele al Señor oportunidades para servirlos, escucharlos y amarlos de una manera sincera. No te enfoques únicamente en encontrar el momento perfecto para hablar. Comienza por estar ahí, por estar presente. Escucha sus luchas, interésate genuinamente por sus vidas. A veces una conversación sobre el Evangelio comienza mucho antes de mencionar un versículo. Comienza cuando una persona descubre que realmente nos importa. Y cuando llegue el momento oportuno, comparte. Ahí sí, comparte con sencillez las buenas noticias de Jesucristo. No necesitas adornar el Evangelio, no, por favor, no. El Evangelio ya es la noticia más hermosa que este mundo puede escuchar.
Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, quizás al comenzar este estudio pensabas que la evangelización era una carga demasiado pesada. Espero que hoy puedas verla desde otra perspectiva. Evangelizar no es cumplir una cuota, no es ganar una discusión, no es demostrar cuánto sabemos, es amar a las personas lo suficiente como para compartir con ellos la esperanza que un día transformó nuestra propia vida. Recordemos siempre que nosotros también estuvimos perdidos. Nosotros también necesitábamos gracia. Nosotros también fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Y alguien en algún momento decidió obedecer al Señor y hablarnos de Cristo. Ahora el Señor nos concede el privilegio de hacer lo mismo con otros. Quizás nunca sepamos en esta vida el impacto que tuvo una conversación, una oración o una palabra de esperanza. Pero un día, en la presencia del Señor, comprenderemos que ningún acto de obediencia hecho por amor fue en vano. Así que no permitas que el temor silencie el mensaje más hermoso que existe. Camina cada día con Cristo. Llénate de su palabra. Ora con perseverancia. Y cuando Dios abra la puerta, habla de Jesús con humildad, con ternura, con convicción. Porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y el Señor continúa llamando a hombres y a mujeres comunes y corrientes para participar en su extraordinaria obra. Espero que con esta conversación que hemos tenido te hayas animado a evangelizar. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, gracias por el inmenso regalo de la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tú nos buscaste con amor y nos llamaste a una vida nueva. Perdónanos por las veces en que el temor, la comodidad o la indiferencia nos ha impedido compartir las buenas noticias del Evangelio. Renueva nuestro amor por ti, Señor, y también nuestro amor por las personas que aún no te conocen. Danos un corazón semejante al de Jesucristo, Señor, lleno de compasión, paciencia y misericordia. Ayúdanos a depender, Señor amado, de cada día del Espíritu Santo, recordando que el poder no está en nuestras palabras, sino en tu Evangelio. Abre puertas para hablar de Cristo con sabiduría, respeto y amor. Y permite que nuestra manera de vivir refleje la esperanza que hemos encontrado en ti, Señor. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para llevar luz donde hay oscuridad, paz donde hay angustia y esperanza donde parece no haberla, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Gracias por acompañarme en este estudio. La evangelización para la piedad, basado en el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney. Y sobre todo, fundamentado en la palabra de Dios. Mi oración es que este capítulo no solo haya ampliado nuestro conocimiento, sino que también haya despertado en nosotros un amor más profundo por Cristo.
y por las personas que necesitan conocerlo. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, ya sabes, compártelo con alguien que tal vez Dios quiera usar para animar a otro creyente o dar ese primer paso de obediencia y esperanza. Y te invito a acompañarme en nuestro próximo encuentro, ¿sí? Donde estudiaremos un tema que complementa de manera hermosa todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El capítulo 7 habla del servicio para la piedad. Descubriremos que servir no es simplemente realizar actividades dentro de la iglesia, sino una expresión del carácter de Cristo y una disciplina espiritual que transforma nuestro corazón mientras bendecimos a los demás. Será un tiempo muy especial que no querrás perderte, te lo aseguro. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que fortalezca tu fe y te conceda oportunidades para compartir su amor con quienes te rodean. Porque un buen café reconforta el cuerpo, pero la palabra de Dios transforma el alma. Nos vemos en el próximo capítulo de Un libro y un café. Que tengas un hermoso fin de semana lleno del amor y las misericordias del Señor. Abraza a tu familia, comparte, crea recuerdos, ama y sé feliz.